¿Qué tal? Buen día. Bueno, esperemos un ratito que se vayan conectando y empezamos. Bueno, como siempre les pregunto que me digan si se escucha bien y, y empezamos ya. Bueno, vamos a empezar a comentar algo en relación a Castoriadis, fundamentalmente a este texto que se llama Lógica, Imaginación y Reflexión. Ese texto está incluido en un libro que se llama El inconsciente y la ciencia, donde el tema que convoca a varios autores es ese, ¿no? Entonces Castoriadis empieza planteando en relación a este tema del inconsciente y la ciencia que se lo puede enfocar de dos maneras: pensar al inconsciente como objeto de estudio, que no es el tema que él va a tratar, y lo que él va a plantear entonces es la idea del inconsciente como condición de la ciencia. A raíz de esto va a ir desarrollando un poco en términos amplios su teoría, ¿no? Lo primero que se pregunta es cómo es posible, dice, una ciencia de lo humano si el inconsciente supone determinaciones que escapan a la conciencia, ¿no? Y él dice entonces que siempre se pensó al hombre como un ser racional. Lo que él va a plantear fuertemente es que el hombre se caracteriza por una imaginación radical. Vamos a ver que él lo va a decir más adelante en el texto, vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? Dice una imaginación radical, desenfrenada y disfuncional. Hay ya ustedes pueden pensar que hay cierta idea de hombre, si lo comparan con lo que planteaba el estructuralismo, la desaparición del hombre o la muerte del sujeto. Ahí van a encontrar una primera diferencia ya entre Castoriadis y los planteos así más estructuralistas, más extremos, ¿no? Castoriadis va a aclarar que en este tema de la imaginación radical que él plantea, se va a distinguir un poco de Freud, si bien va a decir, bueno, que en la obra de Freud está presente implícitamente la idea de imaginación. Él ahí plantea ya un cierto desacuerdo con Freud, ¿no? Entonces el texto va a ir desplegando un poco qué pasa con la imaginación en Freud y cómo concibe él la imaginación radical, el pensamiento y la reflexión, ¿no? Lo primero que plantea es que el hombre comparte, dice, con los animales cierta lógica y cierta función de la imaginación, pero en el hombre, dice, la imaginación es más radical y fundamentalmente es disfuncional o afuncional, y eso le permite la reflexión, cosa que no aparece en los humanos, ¿no? Entonces él va entonces después de esto a ubicar
el tema de la imaginación en Freud. Lo primero que plantea con respecto a esto es que en Freud hay una relación antinómica, dice, entre la reflexión y la imaginación, como que serían casi polos opuestos para Freud, y él dice que si tomamos la obra de Freud van a encontrar muy pocas veces el término imaginación, y casi usado en este sentido más opuesto a la reflexión o a la argumentación, y lo que van a encontrar muchísimas veces en la obra de Freud es el término fantasía y fantaseo, ¿no? Entonces el análisis que va haciendo Castoriadis del texto o de la obra de Freud en relación a la imaginación es que en Freud la fantasía o el fantaseo es un poco el lugar donde se puede ir situando la imaginación, pero que en Freud la fantasía aparece siempre como derivada o de la percepción o efecto de una combinatoria. Cuando decimos combinatoria, piensen en las leyes de asociación o las leyes de condensación y desplazamiento que plantea Freud, y también aparece el tema de las fantasías originarias como primeras en relación al fantasear de cada sujeto, ¿no? Entonces lo que va a plantear de Castoriadis, como les decía, es que la fantasía aparece siempre como algo derivado, como algo de segunda instancia. El planteo que él va a hacer en relación a la imaginación, que la imaginación es fundante, casi es lo primero, ¿no? Entonces él dice que esta oposición que plantea Freud de algún modo entre la reflexión y la imaginación tiene que ver con un gesto clásico que aparece en la filosofía desde siempre, que es subordinar la imaginación a la razón. En ese sentido él retoma el proyecto para neurólogos, que es uno de los primeros textos de Freud, que está escrito, como ustedes saben, creo que lo ven en las materias del psicoanálisis, que está escrito con un término bastante ligado a la biología, en donde Freud construye un aparato psíquico y habla de neuronas, de energía circulando entre las neuronas, y ese primer modelo de aparato psíquico que construye Freud, Castoriadis dice que se puede pensar como una especie de ecuación psíquica. Él distingue ahí 4 términos: la red neuronal, la energía que circula entre las neuronas, las huellas y las leyes que rigen el desplazamiento de la energía, ¿no? La circulación de la energía. Y esos elementos están relacionados, según Castoriadis, por una lógica que sería la lógica que se entrama con respecto al placer y la realidad y el principio del placer, ¿no? Entonces ahí lo que, si ustedes lo leen con detenimiento, pueden encontrar que básicamente lo que trata de plantear Castoriadis es que hay cierta organización lógica. Dice, bueno, en relación a las huellas, ahí se le complica un poco la lógica a Freud, pero está tratando de pensar que es un modelo organizado fundamentalmente en función de cierta lógica y cierta razón, ¿no? Después Castoriadis va al tema de los sueños en Freud, y ahí sitúa fundamentalmente 2 aspectos. Uno que tendría que ver con que no hay una relación unívoca entre el significante y el significado, si lo quieren plantear en términos lingüísticos, entre el contenido latente y manifiesto, y que dice, bueno, un significante puede ser
o puede representar a distintos significados o viceversa, ¿no? Un significado puede estar representado por distintos significantes, eso lo dicen estos términos Castoriadis, ¿no? Y cuando se mete con el tema de la puesta en imágenes y lo que Freud llama condición a la figurabilidad, ahí lo que va a sostener Castoriadis es que hay una especie de trabajo creador, que no podríamos pensar en esta puesta en imágenes del sueño sin un trabajo creador, y por ahí va a tender, digamos, el lazo para pensar la idea de imaginación, ¿no? En relación al sueño, Castoriadis lo que se plantea son, dice, bueno, este trabajo del sueño, ¿para qué se arma? Dice, bueno, se arma en función de un deseo, y ahí lo que él va a destacar, un punto clave, es que en el deseo siempre hay una especie de preponderancia del placer de representar por sobre el placer de órgano. Vamos a ver estos términos que los utiliza bastante Castoriadis. ¿A partir de qué se arma el sueño? Y ahí dice, bueno, el sueño supone que hay percepciones que se van organizando, y entonces ahí, en ese trabajo del sueño como un trabajo de representación. Entonces ahí lo que va acentuando, después lo va a explicar un poco mejor, que toda percepción supone una organización. No es que habría una percepción así inmediata sino que la percepción ya está organizada en una imagen, en un sistema de representación, podríamos decir, ¿no? Entonces, él más adelante va a decir, bueno, que percibir significa organizar y construirse o crearse un mundo, ¿no? Y lo que va a acentuar en Freud, en este trabajo del sueño, es que no hay una representación canónica de la pulsión. Él hace todo un comentario sobre el término Forestelum representant, que es representante representativo, que fue un término que dio bastante polémica en los años 70 en los psicoanalistas en Francia fundamentalmente, y va a decir, bueno, que no hay una relación directa entre la pulsión y el representante, en el sentido que no hay un código o un canon. Canon, si no saben, quiere decir una especie de código para decir algo, para representar algo, ¿no? Lo canónico o el canon es un término que usa bastante Castoriadis. Entonces, la idea que él tiene es que va a trabajar el sueño de Freud y lo va a pensar no como exclusivamente una combinatoria, fundamentalmente a partir de los trabajos de condensación y desplazamiento, sino que esa combinatoria necesita el paso previo de la imaginación produciendo percepciones y organizando esas percepciones, ¿no? Casi como que imaginar es para Castoriadis representar, y esto de que no hay una representación canónica para la pulsión, él lo va a llevar a que, bueno, que más allá de lo psicoanalítico no va a haber un canon nunca en la imaginación. La imaginación va a ser creadora y va a producir siempre algo que no está previsto en ningún canon ni en ningún código, ¿no? Como imaginación radical y como imaginación humana. Entonces, esto que él lo va situando así en primera instancia en Freud, lo va a ir desarrollando un poco más en el artículo, y va a empezar a hablar de la lógica y la imaginación. Y cuando veamos esto quizás se entienda un poco más lo que va planteando de Freud. Pero lo que pueden ir pensando, que ahí donde decíamos, bueno, Freud habla de condensación de desplazamiento y podríamos pensar la estructura, Castoriadis ya va
poniendo otro término que sería la imaginación humana, ¿no? Va situando que si bien la organización está organizada, tiene una estructura, lo que va a producir esa organización es la imaginación radical, ¿no? Ahí tienen ya otra diferencia con el estructuralismo más clásico, ¿no? Vayan preguntando si no entienden. Bueno, después entonces de meterse con Freud, de hacer un poco este análisis donde en términos amplios podríamos decir, bueno, ahí donde Freud, según Castoriadis, privilegia la razón por sobre la imaginación, al menos en las explicaciones que da, Castoriadis incluye la imaginación, ¿no?, como algo propio de su argumentación. En relación al tema de la lógica y la imaginación, Castoriadis toma la lógica tradicional, la lógica aristotélica, la lógica que se puede plantear desde la matemática como la teoría de conjuntos, y la lógica esta que se basa en el principio de identidad, A es igual a, y dice, bueno, que él la va a trabajar como lógica encívica o identitaria. No nos vamos a meter tanto con eso, pero lo que trata de plantear, bueno, que hay cierta lógica que en sus desarrollos más avanzados se puede escribir a partir de la teoría de los conjuntos, y es la lógica aristotélica. Y cuando hablamos de identitaria, piensen en el principio de identidad, A es igual a, eso permite plantear, bueno, que A no podría ser igual a algo que no sea A, ¿no? Donde ahí hablamos de una lógica centrada un poco en la no contradicción, si ustedes quieren. Y él va a decir que vamos a encontrar niveles de esa lógica en lo que él llama distintas regiones del ser. Dice, él podríamos decirlo así, está en un primer plano lo vivo como la primera región del ser, el segundo plano sería la psiquis, el tercero el individuo social o la fabricación del individuo social, y la última región que él plantea sería lo histórico social. Él va a decir que el ser vivo tiene cierta lógica que ustedes podrían pensar en cómo los animales van organizando su mundo, que como en función de ciertas atracciones y ciertos rechazos van construyendo cierto equilibrio, y que eso puede pensarse a partir de un funcionamiento lógico, ¿no? En relación al psiquismo individual, él va a plantear que fundamentalmente tiende a una búsqueda de sentido, ¿no? En este texto no lo van a encontrar muy desarrollado, pero la idea, él a veces habla de una monada psíquica que tiende a buscar un sentido y a tratar de un sentido casi como una completud, ¿no? El individuo social va a ser la otra región del ser, y va a ser la producción un poco de ese individuo a partir de la relación con lo social, y ahí está muy ligado al otro plano, que sería lo que él llama, o la otra región del ser, lo que él llama lo histórico social, que fundamentalmente sería una organización lógica regida por ciertas significaciones imaginarias, lo que él llama las significaciones imaginarias sociales, ¿no? Que en este artículo lo que él trata de remarcar, que hay siempre cierta lógica en todas estas regiones del ser, y va en función de eso a diferenciar lo que sería la imaginación humana de la imaginación más animal, por decirlo así, por llamarlo así, y
y de lo que sería la reflexión. Entonces, parte un poco de pensar el ser vivo como, él usa una figura ahí que es bastante gráfica, él dice como un autómata, pero no se piensen en el autómata como si fuera una máquina, como lo concebimos habitualmente, sino piensen que el autómata es alguien que funciona por sí mismo. Este funciona por sí mismo, podríamos leerlo en Castoriadis también como que a partir de su imaginación representa un mundo para sí mismo. Se crea un mundo, dice Castoriadis. Entonces, ese mundo que se representa el animal es un mundo que se forja a partir de las percepciones, y ahí es donde él dice, bueno, toda percepción está organizada y no es atómica, no funciona sola, sino que está funcionando en un sistema, ¿no? Entonces, él dice, hay una imaginación en el animal que tiene que ver con poder representar, o con el poder de representación, y con la idea de que esa representación está organizada siempre, ¿no? Que tiene cierta forma, si quieren hasta ahí podrían plantear cierta estructura, ¿no? Podrían decirlo así también. Entonces, la imaginación y la representación supone fundamentalmente entonces que los elementos que produce esta imaginación están organizados. Hay una relación entre esos elementos que supone una organización, ¿no? Y esa organización de la representación en el animal, lo que remarca Castoriadis es que tiene una organización fija y funcional, digamos que está armado eso en función de cumplir determinados fines, donde digamos, por ejemplo, cuando un animal se representa la posibilidad de cazar una presa, ahí la organización está en función de esa actividad. Es como que la representación tiene cierta función determinada o cierto fin que está funcionando ahí como principio, como lo que organiza un poco esa representación. Entonces, lo que él plantea que en el animal eso es fijo. Vamos a ver que en el hombre no es fijo y no tiene una función determinada, lo que él llama la imaginación radical, ¿no? Entonces, en su argumentación él va diciendo que el hombre a partir de la palabra puede singularizar algunas percepciones, en cambio el animal tiene como una visión más genérica, ¿no? Se representa cosas generales y no cosas singulares como puede hacer el ser humano a partir de la palabra. Y después de definir un poco esto de qué sería la imaginación más simple, más animal, plantea que toda representación y toda creación de un mundo entonces supone una clausura. Esto quiere decir, supone un orden y fijar ese orden, ¿no? Esa posibilidad de representación excluye lo que sería distinto a ese orden que está instaurado. Entonces, ahí cuando habla de clausura, él dice, bueno, en el animal la clausura supone entonces esta cuestión de que hay una representación fija, clausurada, podríamos decir, y funcional. En cambio, en lo humano, él va a decir que la representación ya no es fija y no tiene una función. Es una imaginación, dice, desenfrenada, loca, y
Entonces él hace mucho hincapié en que la imaginación es afuncional, no tiene un fin previo, y va a hacer también bastante hincapié en que hay un predominio de el placer representativo sobre el placer de orden. Entonces él va a llevar esto al extremo planteando que la imaginación radical es la puesta en marcha de la imaginación radical en el caso de lo humano es aquello que permitiría, mediante la reflexión, ahora vamos a ver un poco más, romper con la clausura, es decir, producir un nuevo orden representativo que dé lugar a algo distinto, algo que no estaba previsto o algo que no estaba calculado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del individuo social, vamos a ponerlo muy en relación a lo que él llama lo histórico social, que desde las significaciones imaginarias sociales se va a ir fabricando un individuo con determinada manera de representar al mundo, ¿no? De crear su mundo. Entonces, él va a plantear que en la medida en que podamos cuestionar esas imaginaciones sociales o esas representaciones sociales imaginarias, podemos ir rompiendo algunas clausuras. Es como que el individuo social se constituye a partir de las clausuras que produce lo histórico social, ¿no? Y la función o el trabajo de la imaginación radical sería ir produciendo rupturas con esa clausura, ¿no? Entonces, acá me preguntan si puedo repetir lo de la imaginación radical. La imaginación radical sería la capacidad de producir representaciones y sin estar guiada por una función o por un orden previo, ¿no? Es como que si el individuo social está armado a partir de ciertas clausuras, de ciertas maneras de representarse el mundo, que vienen dados por las significaciones que la sociedad va aportando, la idea de Castoriadis sería que la imaginación radical rompería con esas clausuras y produciría algo nuevo. Entonces, fundamentalmente la imaginación radical sería la posibilidad de representar, de crear sus propias visiones del mundo sin estar atado a ningún canon previo, a ningún código previo, ni a ningún sistema o a ningún sentido previo, podríamos decir. Bueno, seguimos con el texto. Está bueno que pregunten, así vamos aclarando y creo que les sirve a todos las preguntas. Entonces, desde esta perspectiva, lo que va planteando Castoriadis es que hay como siempre cierta tensión entre la clausura que produce la sociedad, que tiende a un sentido ya coagulado, y la posibilidad de la creación, que sería la posibilidad de desplegar nuevamente la imaginación radical. Es como que Castoriadis va planteando un proceso, digamos, hay creación de un mundo, clausura, y la posibilidad de volver a crear el mundo. Cuando digo crear el mundo, de representar el mundo sería, ¿no? Y si en los animales hay una representación que se mantiene fija, en el hombre, a partir de ir rompiendo con esas clausuras, se van produciendo distintas representaciones, ¿no? Donde Castoriadis lo plantea esto como un proceso que no se termina, ¿no? Él dice, bueno, el hombre más que para ser feliz nació para ser libre, y él entiende por libertad fundamentalmente esta idea de ir produciendo nuevas, ir rompiendo clausuras e ir produciendo nuevas representaciones, ¿no?
Él define a la sublimación, esto lo van a encontrar en muchos textos, pero fundamentalmente con la posibilidad, como la posibilidad de sustituir un objeto valorado socialmente por otro objeto valorado socialmente desde otra perspectiva, podríamos decir. Y fundamentalmente la idea del predominio del placer representativo sobre el placer de órgano. Entonces, el término pensamiento, él lo empieza a trabajar fundamentalmente como que aprendemos a pensar a partir de cierta lógica encídica, organizada por las representaciones sociales imperante en lo histórico social, y ya entonces el pensamiento supone que está armado con cierta clausura. Entonces ese pensamiento, dice Castoriadis, que se arma a partir de lo histórico social y que produce un individuo social, funciona manteniendo cierto equilibrio social, que en este artículo él lo plantea como una relación estable entre la realidad social y las pulsiones. Y entonces lo que él plantea es que ese pensamiento que se va formando a partir de la fabricación de los individuos sociales es un pensamiento que produce repeticiones. Y acá la idea de repetición que tiene Castoriadis es la idea más común, repetir lo mismo. Se reproducen identidades, o lo idéntico, dice Castoriadis, ¿no? Pero ahí tiene un concepto de repetición bastante tradicional, distinto al que habíamos planteado. Recuerdan la distinción entre repetición con diferencia, repetición de lo mismo. Bueno, en Castoriadis la idea de repetición está muy ligada a repetir ciertos pensamientos que vienen armados desde lo social, ¿no? Entonces el pensamiento para Castoriadis se mantiene dentro de la clausura que la sociedad impone. Yo supongo que estos términos de significaciones imaginarias sociales, clausura, ustedes también lo han visto en las materias más sociales y tienen idea, ¿no? Si no, vayan preguntando también. Entonces, en relación al pensamiento, él dice que la clausura social va produciendo respuestas canónicas. Uno podría pensar, la religión produce respuestas canónicas, si tomamos el texto de Freud. Produce sentidos que son admitidos por todos y que generalmente no son cuestionados, ¿no? Eso Castoriadis lo trabajaría como, bueno, hay una clausura social que produce entonces una significación imaginaria y que social, y que produce un pensamiento que repite siempre lo mismo, ¿no? Entonces ahí ubica la posibilidad de la reflexión a partir del lenguaje como la posibilidad de cuestionar los presupuestos y los fundamentos del pensamiento. Castoriadis dice, el pensamiento vuelve sobre sí mismo y se puede representar, o el hombre, si ustedes quieren, se puede representar a sí mismo a partir de la imaginación radical como actividad representativa. Es como que al tomar conciencia a partir de la reflexión de que hay una actividad representativa, se pueden cuestionar los fundamentos de esa representación y los presupuestos. Esa es la idea un poco fundamental. Para que haya eso tiene que estar en juego la imaginación radical, ¿no? Para que podamos reflexionar tenemos que volver a
poner en juego la posibilidad de representarnos el mundo, representar cómo pensamos para poder cuestionar esos fundamentos y romper con las clausuras sociales, ¿no? Acá veo una pregunta de ustedes. Paula pregunta si esta clausura, este pensamiento instituido, tiene que ver con esos clichés, con esas ideas que mamamos desde chicos y la instauramos como una manera de ver el mundo. Sí, sí, efectivamente. Digamos, la clausura social produce una representación del mundo. Cuando decimos representación del mundo, es una representación amplia, ¿no? De nosotros mismos, de los otros, de lo que está bien, de lo que está mal, y eso está formado por el imaginario social, para decirlo en términos de Castoriadis, ¿no? Acá me preguntan si el hombre se puede representar a sí mismo a través de la imaginación radical. Majo, sí, 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 la idea de la reflexión es que el hombre puede representarse a sí mismo y reflexionar, volver sobre su propio pensamiento y poder cambiarlo, ¿no? En ese sentido les vuelvo a hacer acá, hay una diferencia con el estructuralismo clásico, ahí donde el estructuralismo decía, bueno, hay estructuras que nos piensan, Castoriadis apuntan a que hay un sujeto que pone en marcha la imaginación radical. Es como que si antes del estructuralismo estaba la idea de naturaleza humana, del hombre como lo que hace Castoriadis es esa idea de hombre la va a poner a cuentas de la imaginación radical, como algo indeterminado, algo que no tiene un código previo, pero como algo propio del hombre, no tanto de las estructuras, ¿entienden? Es como que ahí en el lugar de que clásicamente se ponía al hombre, lo que pone Castoriadis es la imaginación radical como una propiedad de lo humano, ¿no? Y entonces, bueno, ahí acá vos mencionabas la palabra instituido, la polaridad así que van a encontrar en Castoriadis es lo instituido y lo instituyente. La imaginación y la historia van instituyendo cosas y son lo instituyente, y entonces queda lo instituido como resultado de ese trabajo de la imaginación radical o del curso de la historia, ¿no? Acá me pregunta Paula si el tener una representación de esa clausura tiene que ver con problematizar y hacer consciente esas formas de pensar que están naturalizadas. Sí, 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 fundamentalmente lo que podemos pensar es que, bueno, a partir de la imaginación se puede ver que no son tan naturales y esas formas de pensar y producir nuevas formas de ver el mundo o de pensar el mundo, ¿no? El pensamiento de Castoriadis está muy ligado un poco a la idea política de transformación también. Él viene de la filosofía y mezcla un poco el psicoanálisis con la filosofía y con su postura política como para construir su argumentación y su teoría, ¿no? Y quizás está también en el medio, digamos, tiene un pie en la modernidad y en la idea de un cambio y de una efervescencia de lo político que parece que con la posmodernidad se disolvió un poco, esto en términos muy amplios, ¿no? Y él un poco reflexiona en la posmodernidad sobre estas cuestiones que
o retoma de alguna manera estas ideas de cambio social que imperaban más en los años 50, por así decirlo. Y en relación, siguiendo con el texto, en relación al tema de la reflexión, entonces, en tanto está la posibilidad de que hay una imaginación radical, que no hay un canon para pensar, él va a decir, bueno, que la reflexión nos permite, en primer lugar, por lo que venimos diciendo, romper con las clausuras tanto sociales como individuales, como las clausuras de su propia historia, o la propia historia de cada sujeto, ¿no? Ahí va a ubicar un poco al psicoanálisis en ese lugar, ¿no? Y otra cuestión que permite la reflexión, que tiene que ver con lo que ustedes preguntaban, es crear figuras de lo pensable. Figuras de lo pensable pueden entenderlo como crear teorías para, en términos de la ciencia, para representar al mundo, pero también pueden pensar en, bueno, una figura de lo pensable es una ideología para pensar al mundo, ¿no? En este trabajo de la reflexión habría que situar que Castoriadis piensa la verdad no como adecuación de una representación con la cosa, sino la verdad como un proceso de transformación siempre, de ir rompiendo clausuras, ¿no? Eso es interesante, coincide con, no sé si ustedes vieron Bachelard, cuando habla de la ciencia, que dice, la verdad es la rectificación de un error. Entonces, al no haber una representación que corresponde puntualmente con una realidad, sino que es una actividad creadora por parte del hombre, la verdad entonces va a tener que ver con cómo vamos modificando esa representación errada, por así decirlo, ¿no? Y en el campo entonces de lo individual, podríamos decir, y en el campo más específicamente del psicoanálisis, lo que va a plantear Castoriadis es que romper las clausuras a partir de la reflexión permite que cada uno sea autor de su propia historia, o co-creador, dice, o coautor es la palabra que usa Castoriadis. Ese lugar le va dando a la reflexión, ¿no? Quizás ahí habría que ver cómo plantea Freud el término elaboración, si ahí también uno puede plantear cierta diferencia entre Freud y Castoriadis en cuanto al lugar de la reflexión, ¿no? Después, en todo caso, cuando veamos Freud lo comentamos con más detalle esto, pero volviendo a Castoriadis, la idea entonces es que la reflexión permite que cada sujeto pueda reescribir su historia y con este lugar más de ser autor de la historia y no de estar determinado por las clausuras que vienen de antes de lo social y de la propia historia, ¿no? Fundamentalmente entonces ese sería el lugar de la reflexión en Castoriadis, volver sobre los presupuestos y romper las clausuras que nos habían fijado en un lugar, ¿no? Y en este sentido uno podría plantear que para Castoriadis, si quieren ubicar el término estructura, la historia va produciendo estructuras, entonces va sedimentando organizaciones perceptivas, podríamos decir, que van fundando estructuras, y está siempre la posibilidad de ir produciendo nuevas estructuras a partir de la ruptura de la clausura. Entonces, como que una clausura sería como una especie así de sedimentación de la historia, y ese es el término que ubica Castoriadis, la estructura como una sedimentación de la historia, y está la posibilidad de poner en juego o de construir una nueva historia para romper esa clausura, ¿no?
Eh, es un poco, en líneas generales, el pensamiento de Castoriadis es la idea de que la imaginación radical es lo propio de lo humano y lo que va, en la medida en que va rompiendo clausuras, va motorizando la historia, ¿no? Tanto la historia individual como la historia social, y esa historia no tiene un fin predeterminado, ¿no? Eh, si ustedes más o menos van viendo lo que, o recordando lo que venimos diciendo de distintos autores, van a ver que hay coincidencias y diferencias y que es difícil también los rótulos, ¿no? Cada uno va produciendo su propia argumentación y en ese sentido uno puede decir, bueno, Castoriadis explícitamente se diferencia del estructuralismo, critica a algunos estructuralistas y comparte esta idea a lo mejor de que no hay un sentido prefijado para la historia, ¿no? Y esta idea que hay algo indeterminado, quizás me olvidé de hacer hincapié en eso también, que cuando hablamos de la imaginación radical hay algo indeterminado que se pone en juego, ¿no? Casi que lo humano está más del lado de la creación para Castoriadis que del lado de la determinación, ¿no? Si la clausura produce ciertas determinaciones, la imaginación radical va a introducir algo indeterminado, algo azaroso, ¿no? Entonces, eso es en líneas generales el pensamiento de Castoriadis, ¿no? En relación al tema de la ciencia, como dijimos, bueno, la idea que es la reflexión la que permite pensar nuevas figuras de la ciencia, y es la imaginación radical la que permite que haya una ciencia para Castoriadis, ¿no? En cuanto al psicoanálisis, él dice que no llega a constituirse, que más que una ciencia es una práctica poética, que a veces una de las definiciones así más clásicas es que el psicoanálisis debe ser una ciencia pero no puede ser una ciencia. Justamente no puede ser una ciencia por esto de lo indeterminado, ¿no? Como que el psicoanálisis tendría que ver con trabajar con la imaginación radical, ¿no? Con que se produzca algo siempre novedoso, y cuando damos una idea de ciencia casi que tenemos la idea de algo clausurado, ¿no? Bueno, esto más o menos sería en términos amplios lo que aparece en este artículo y también un poco el pensamiento de Castoriadis. No sé si tienen más preguntas. Ustedes creo que lo vieron hoy, al menos en los prácticos empezaron a verlo, algunas comisiones, otras creo que ya lo vieron. Bueno, espero que ustedes pregunten. ¿Se entendió o fue muy, a lo mejor muy resumido y muy rápido todo? Pero me parece que las ideas generales de Castoriadis están comentadas. Él opone a la lógica encídica, lo que él llama lógica magmática, que sería como el flujo ese de las representaciones no coagulado por la lógica más clásica, ¿no? Sería una lógica que pone en juego siempre una especie de alteridad que no estaría calculada previamente, ¿no? Quizás pueden representarse el pensamiento de él a partir de algunas oposiciones, lo instituido, lo instituyente, clausura versus imaginación radical.
Bueno, acá me dicen que se entendió bien. Bueno, cuando vean el texto, si no lo vieron o no lo leyeron todavía, a lo mejor les surgen preguntas de temas así más específicos, pero traten de atenerse un poco a la lógica general que les fui dando para que en esto vamos a hacer hincapié, ¿no? Eh, bueno, les comento que vamos a ver la semana que viene vamos a ver algo de Lacan como para y cerrar un poco todo el tema de la estructura, que es también vamos a ver un panorama así muy general como para distinguir algunos conceptos así específicos y para que ustedes entiendan, bueno, qué fue el estructuralismo, qué polémica generó, qué posturas hubo, y qué cosas podemos acercar y diferenciar del estructuralismo. Eh, y después de eso cerramos con un texto cortito de Foucault que ustedes también van a ver en los prácticos como para terminar con la unidad 1, que van a ver que hay temas que en la azul, no en la unidad 2, pero en las otras unidades sí ya vamos a retomar más directamente, o que se relacionan más con lo que vimos en la unidad 1. Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá. Espero un ratito más a ver si alguien quiere preguntar algo más. Tuvimos suerte que no se interrumpió la transmisión. Bueno, espero que siempre llegan con un poco de retraso las preguntas, pero me parece que a ver, espero 2 o 3 minutos más a ver si llega alguna pregunta. Si no, dejamos acá por hoy y seguiríamos el miércoles que viene. El miércoles que viene voy a centrarme en algunas cosas del texto de la instancia de la letra de Lacan, como para referenciarlo en relación al estructuralismo, ¿no? Bueno, como no llegan más preguntas, yo les diría dejemos acá y seguimos ya la semana que viene con otros temas. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego.